a hacer el devocional de lo que es nuestro día de oración, devocional de oración que solemos hacer como iglesia aquí en Ipunge Chillán. En el nombre de Jesús ya hemos orado. Ahora continuemos con la lectura de la palabra. La Biblia dice en San Lucas capítulo 14, Jesús sana a un hidrópico. Aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, éstos le acechaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él tomándole, le sanó y le despidió, y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en el día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Bueno, gloria a Dios. Ahí acabamos de leer la palabra del Señor, de la cual vamos a extraer unos textos que nos van a dar una reflexión a nuestras vidas, a nuestra alma. Y lo primero que yo alcanzo a notar, mis hermanos, es que a pesar del contexto de San Lucas 14, uno ve a Jesús en la casa de un fariseo, compartiendo con él, comiendo dentro de la casa de él, teniendo un compartir. Me llama la atención eso. Vuelvo y digo, a pesar del contexto, porque el contexto es fuerte. El contexto tiene que ver con una escena muy similar, donde a Jesús lo invitan a comer, pero Jesús sabe que la intención de invitarlo a comer no es buena. Jesús sabe que hay una mala intención en el corazón de los fariseos. Y aparte de eso, Él los reprocha. Hay una parte en la que Jesús comienza a reprocharles muchas cosas de las que ellos hacen, de las que ellos dicen y no las practican. Y así sucesivamente, hermanos, uno va viendo ese contexto en el que uno dice, bueno, es fuerte esa relación Jesús, fariseas, fariseo, Jesús. Sin embargo, a pesar de uno ve al Señor Jesucristo con ellos, todavía compartiendo con ellos, todavía en la casa de ellos. Y es tremendo porque no cualesquiera hace eso. Porque el Señor Jesucristo, a pesar de saber la clase de personas de las que Él estaba rodeado, la clase de personas que lo estaban invitando, la clase de personas con las que estaba compartiendo, a pesar de saberlo, Él no dejó de hacer su trabajo. Él no dejó de seguir predicando, Él no dejó de seguir evangelizando, Él no dejó de seguir orando por ellos, Él no dejó de seguir visitándolos. Y eso es algo en lo que nosotros debemos hacer una reflexión interna y ver el ejemplo de Jesús y decir, bueno, Jesús, a pesar de conocer la hipocresía de ellos, nunca se negó a orar por ellos, nunca se negó a acompañarlos a la casa de ellos, nunca se negó a predicarles la palabra. Eh, es algo especial, es algo que me llama mucho la atención, y eso lo ve uno en el capítulo 14, verso 1. Dice, aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Oiga, es más, ahí dice claramente, lo acechaban, pero él estaba ahí. Él estaba ahí. ¿Por qué? Porque tenía una misión. ¿Por qué? Porque él debía predicar la palabra, él debía traer salvación, enseñarles. Hermanos, es algo único en Jesucristo, que a la misma vez nos invita a nosotros para no detenernos, a pesar de el ambiente, a pesar de lo que digan, a pesar de lo que pase, a pesar de cualquier problema que se presente. Ese es el ejemplo que veo yo ahí iniciando el capítulo 14 de Lucas. Jesús nunca dejó de predicarles a los fariseos. Jesús nunca dejó de evangelizar a los fariseos.
Jesús nunca dejó de amar a los fariseos. Jesús nunca dejó de visitar a los fariseos cuando le invitaban. Jesús nunca se detuvo en su misión. Siguió predicando, siguió enseñando, siguió haciendo su labor, aunque lo acechaban. Aunque sabía cuál era la intención del corazón de ellos, sabía todas las cosas del Señor, aún así siguió adelante. Gloria a Dios. Es más, uno se da cuenta de que Jesús, siendo omnisciente, que todo lo sabe, conociendo las intenciones de estos fariseos, uno ve que él acepta las invitaciones de estos fariseos a comer. Imagínense, es algo tremendo, ¿no? Conociendo el corazón de ellos, siempre de alguna otra manera les aceptó sus invitaciones, les compartió la palabra, ¿sí? De repente le decían, te invito a mi casa a comer, y allá iba Jesús a la casa de ellos a comer y a predicarles la palabra, a enseñarles la palabra. Es algo tremendo. Como quien dice, no le importó la hipocresía de ellos, no le importaba eso, él simplemente cumplía su misión de salvar. Gloria a Dios, porque eso mismo lo dijo él. El Hijo del Hombre no vino a perder las almas, sino a salvarlas. Y aunque esas almas, muchas de ellas, en el caso de los fariseos, fueran hipócritas, él estaba ahí. Gloria a Dios, eso es algo de lo cual quiero en esta mañana tomarme para decir que es un ejemplo para nosotros, para decir que es algo que nosotros también podemos hacer o debemos hacer. Porque Jesús no le importó, bueno, sí le importó, por eso les digo por eso les decía hace un rato que el mismo Señor Jesús les reprochó su hipocresía, pero a pesar de la hipocresía de ellos, Jesús no se detuvo, Jesús no se detuvo. Y ahí es donde está la primera frase, hermanas y hermanos, que quiero que nos quede hoy en el corazón con esta reflexión. Y es que no dejes que la hipocresía de los demás detenga tu trabajo. No dejemos, hermanos, hermanas, que la hipocresía de otras personas a nosotros nos frene. Porque si usted y yo estamos haciendo las cosas de corazón, entonces ¿por qué vamos a dejar que otro, que quizás no lo está haciendo, que quizás está siendo hipócrita en muchas cosas? ¿Cómo dejar yo que eso me contamine a mí en mi servicio si yo no lo estoy haciendo así? Al contrario, yo lo estoy haciendo de corazón. No dejemos entonces, hermanas y hermanos, que la hipocresía de otros detenga nuestro trabajo en el Señor. ¿Sí? Nuestro servicio de corazón. No dejemos que eso suceda. Y eso es lo que vemos en Jesús. Vuelvo e insisto, Jesús, a pesar de, uno lee capítulo 14 de Lucas, a pesar de que los fariseos lo estaban acechando, de que los fariseos eran hipócritas, de que él conocía las intenciones de ellos, aún así uno lo ve allá adentro en la casa de un fariseo compartiendo con él. Gloria a Dios, como si el Señor dijera, sé tu hipocresía, sé de tu falsedad, sé de tus intenciones, sé de que me acechas, sé de que tratas de buscarme en la caída, pero aquí estoy, compartiéndote la palabra, pero aquí estoy, compartiendo contigo una once, un alimento. O sea, es algo, hermanos, que yo en el momento en que lo leía yo decía, Señor Jesús, usted es muy especial, Señor. Increíble, Señor Jesucristo, verlo usted aún todavía ahí, como si dijera, sé todo, sé tu hipocresía, sé todas esas cosas, pero aquí estoy cumpliendo la misión, predicando, evangelizando, visitando, sanando. Esa es algo especial, hermanos, es algo especial, que yo creo que si Jesús lo hizo, nosotros también podemos alcanzar a hacerlo. Sí, que no nos importe, hermanos, lo que el otro diga, que no nos importe lo que el otro haga, que no nos importe, hermanos, quizás esos actos de hipocresía que se lleguen a ver en el entorno, o ese mal ambiente que de pronto alguien quiera generar, que no nos importe eso, que usted y yo, hermanos, sigamos trabajándole al Señor, sigamos evangelizando, sigamos predicando, sigamos enseñando el Evangelio, sigamos visitando, sigamos orando, sigamos
hermanos, teniendo esa fe de que Dios va a hacer la obra. Bueno, gloria a Dios, Jesús lo hizo. No dejó que lo moviera esos actos de los fariseos, aunque él sabía todo. Él sabía que lo están acechando. Ahí lo dice Lucas 14:1, dice, estos le acechaban. Aún así, Jesús no abortó la misión. Jesús no los dejó a ellos tirados. No, es que ustedes no son dignos de mí de la palabra. No, al contrario, ahí estaba con ellos, predicándoles. Ahí seguía con ellos, hablándoles, enseñándoles. Ahí seguía Jesús. Siguió, hermana y hermanos, todos los que estamos ahí escuchando, hermanos, sigamos el ejemplo de Jesús y no importe lo que digan los demás, que no importe lo que hagan los demás, que no importe si te están acechando, si hay un ambiente pesado, si hay hipocresía, etcétera. Sigamos haciendo nuestro trabajo para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Incluso, hermanos, uno ve que, que en esa misma escena que muestra la Biblia, Jesús sana a un hombre hidrópico. Estaba viendo qué es hidrópico. Hidrópico tiene que ver con la hidropesia, que es las personas que se le hinchan las piernas, se les hincha el estómago, se les hinchan los brazos, como que se le acumula unos líquidos debido a ciertas fallas, empieza a fallarles cosas en intestinos, riñones, cosas así. Es una enfermedad que es bastante delicada. Y uno ve que Jesús sanó a un hombre así. En ese momento en el que lo estaban acechando, el que lo estaban criticando, en el que había una hipocresía y demás, donde él no se detuvo, ahí dentro de esa casa había un hombre también con una necesidad, había un hombre enfermo, que es a donde vuelvo y recalco, nos lleva el Señor Jesús con su ejemplo. A pesar de todo lo malo que había a su alrededor, digámoslo así, esas malas vibras, esa mala energía, Él estaba ahí porque tenía una misión de predicar, de evangelizar, de sanar, de salvar, y a la misma vez porque sabía que dentro de esa casa y de entre todas esas personas había alguien con una necesidad. Gloria a Dios. O sea que él es como si dijera, no me importa lo que hagan los demás. No me importa todo ese ambiente y esas cosas que de pronto se generan por la hipocresía de otros. No me importa, porque yo sé que en medio de todo este mal ambiente hay una necesidad, hay un necesitado. Entonces no me voy a detener por la mala, vuelvo y digo, energía de los demás. No me voy a detener. Aquí hay una necesidad y en esa necesidad yo necesito obrar. Gloria a Dios. Entonces, asimismo, hermanos, veámoslo nosotros. Hay una necesidad en medio nuestro, a pesar de las cosas malas que sucedan alrededor, ¿sí? De los comentarios malos que sucedan alrededor. En medio de todo esto, ahí hay una necesidad. Y en esa necesidad necesitamos que Dios nos use a nosotros. Créame, vuelvo y digo, el que de pronto no lo entienda, ve que hay algo malo y dice, no, yo me voy. No, yo que voy a seguir aquí, yo no voy a hacer nada. Pero el que entiende que en medio de todo eso feo o malo hay una necesidad, dice, yo voy a seguir, yo voy a hacer la voluntad del Señor. Yo no me voy a frenar, yo no voy a dejar que nada ni nadie me detenga. Gloria a Dios. Así que hermanos, que la hipocresía de los demás no nos detenga, ya que en medio de todo esto que pueda pasar, que se vive, no solo en la iglesia, sino en todas partes, en cualquier ambiente laboral, familiar, etcétera, social, uno no puede dejar que esas cosas lo detengan. Porque en medio de todo eso hay una necesidad en la que usted puede ser usado por el Señor. En medio de todo eso hay una necesidad en medio de la cual Dios quiere obrar. Gloria al Señor Jesús. Y yo creo que por eso Dios de alguna otra manera nos permite vivir ese tipo de situaciones, de ambientes, de cosas fuertes. Porque Él sabe que usted, que yo, que los que de alguna u otra forma estamos dispuestos, podemos ser usados en medio de ese ambiente hostil, en medio de las acechanzas,
en medio de la hipocresía. Él sabe que usted y yo, que los que hoy estamos aquí escuchando la palabra, podemos ser instrumentos útiles en sus manos. Amén. Gloria 6:13 dice, mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira, y no clamarán cuando Él los atare. Gloria a Dios. Leo estas perlas, hermanos, porque creo que de alguna otra manera Jesús mismo sabía que ellos con su hipocresía se estaban haciendo daño a ellos mismos. ¿Sí? Yo creo que por eso tampoco eso los frenó, ni dejó que la hipocresía de ellos lo dañara a Él. No dejemos que la hipocresía de otros nos dañe, no dejemos que la hipocresía de otros nos frene el trabajo de corazón que hacemos para el Señor, porque a fin de cuentas, hermanos, el que más daño se hace con ese tipo de actos, de servicio o de cosas que salen de su corazón, es el mismo, es el que lo está viviendo. Por eso esta perla dice, mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira. ¿Sí? Puede que alguien con su hipocresía haga ese esfuerzo por entrar en la contaminación del corazón del otro, pero créame que si no lo logra, el daño se lo hace esa misma persona. El daño se lo hace uno mismo al actuar con esas malas intenciones. Por eso, hermanas, vuelvo y digo que ustedes no las detengan, que ustedes no se dejen dañar por eso, no nos dejemos contaminar por esas cosas, porque a fin de cuentas la persona misma es la que se va a terminar dañando, que uno no lo quiere, pero la persona con su corazón y su actitud lo que consigue. Sí, más gloria. Job 36:13. Job 36:13 dice, mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira, y no clamarán cuando Él os atare. O sea, cuando el Señor ya, como quien dice, los apriete, o sea, por sus mismas, las consecuencias de sus mismas acciones, ahí sí que, Dios mío, no van a tener como quien dice la escapatoria. Salmos 26:4, otra perla. Salmos 26:4, dijo allí el salmista, no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Oh, tremendo, ¿no? El salmista diciendo eso, yo eso no lo hago, yo eso no lo he hecho. Pero va uno y mira a Jesús, y Jesús, a pesar de la hipocresía de los otros, ahí estuvo, para poder obrar en la necesidad. Gloria al Señor. La otra perla dice el mismo salmista, Salmo 119, verso 113. Dice, aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Proverbios 11:9. Proverbios 11:9. Otra perla. Dice, el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Vuelvo y lo leo. El hipócrita con la boca daña a su prójimo. ¿Sí ve? Que de alguna otra manera el que actúa así trata en su, como lo dice Lucas 14, en su acechanza, en su, lo que hay en su corazón, la abundancia del corazón habla de la boca. Lo que hay trata de poder dañar, de poder generar algo en el ambiente, en las personas, etcétera, hermano, en los que le rodean. Daña, dice Proverbios 11:9. Más los justos son librados con la sabiduría. Gloria a Dios. Voy a leer ese mismo proverbio en la versión lenguaje actual. Proverbios 11:9. Vamos a ver cómo nos aparece aquí. Proverbios 11:9 dice, los chismes de los malvados destruyen a sus semejantes, pero la gente honrada la salva la sabiduría. O sea, usted y yo sigamos siendo honrados, hermanos. Perfectos no somos, pero que por lo menos en esa parte el Señor no nos halle mal parados, sino honrados. Sigamos de corazón sirviendo al Señor. Ah, que esto, que lo otro, no, vamos para adelante. Yo voy para adelante mirando al Señor Jesucristo. Pero es que, no, yo voy para adelante mirando a Jesús. Así como Él lo hizo en Lucas 14. Lo están acechando, pero Él sabía que delante había una necesidad, que era un hombre hidrópico, con hidropesia. Y es ahí donde Jesús se tomó, hermanas, para decirles a ellos, bueno, ustedes que son intérpretes de la ley,
¿Es posible que yo pueda sanar a este hombre o no lo puedo sanar, ya que es día de reposo? O sea, Jesús se tomó todo ese ambiente pesado y demás, todo lo que estaba pasando para ver la necesidad y a la misma vez en medio de la necesidad dejarle una enseñanza a los que le rodeaban. Y esa enseñanza se las dejó con una pregunta. ¿Puedo sanar a ese hombre o no lo puedo sanar porque es día de reposo? Gloria a Dios. ¿Es lícito sanarlo, sí o no? ¿Es lícito sanar a este hombre en día de reposo? Gloria a Dios. Dice la Biblia, mas ellos callaron. O sea, el Señor Jesús lo que hizo allí fue llevarlos a reflexionar también a ellos. Porque con todo lo que ellos estaban como que poniendo allí en la vida, en sus vidas de religiosidad, en sus vidas de, entre comillas, buscar a Dios, con todo lo que ellos estaban poniendo o imponiendo, a la misma vez se estaban ahogando ellos en sus leyes. Se estaban ellos poniendo como que un peso más encima. Puesto que hay una persona necesitada ahí, pero según la ley de los fariseos, no se podía sanar ni hacer nada en el día de reposo, nada más que no fuera, oiga esto entre comillas, adorar a Dios. Nada más, solamente adorar a Dios, no se puede ni siquiera ayudar al necesitado. Por eso Jesús se tomó de ese momento, de esa cena y les dijo, vea, díganme ustedes si se puede o no se puede. Y la Biblia dice más, ellos callaron. ¿Por qué callaron, hermanos? Hay un dicho que dice que el que calla, otorga. Callaron porque ellos sabían que la necesidad, cuando hay una necesidad fuerte, lo moralmente hablando, lo más justo es ayudar a esa persona. Pero en la ley de la religión de ellos, en la ley de Moisés, en lo que ellos practicaban, vuelvo y digo, para, entre comillas, agradar a Dios, buscar más de Dios, les decía, no se puede. Entonces, creo yo que callaron porque ahí hubo ese choque entre la ley que ellos tanto veneraban y la moral humana, la realidad de una necesidad, en la que ellos decían en su celo, no se puede, pero es que hay una necesidad. Y Jesús se les está diciendo, ahí hay una necesidad, ¿se puede o no se puede? Creo que entre ellos hubo un choque, porque ven que en realidad hay alguien enfermo, que en realidad hay alguien necesitado, pero en su hipocresía, en sus cosas que ellos vivían, los fariseos, lo que ellos vivían, ya habían puesto por ley que no se podía. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. En medio de ese silencio de ellos, dice en la Biblia ya en Lucas 14:4, y él tomándolo, lo sanó y le despidió. O sea, como si Jesús dijera, vea, es simple, no se compliquen tanto, no se hagan mal ambiente, ustedes no quítense ese peso de encima, todas esas cosas, háganlas a un lado. Aquí hay un necesitado, sanémoslo y listo. Ayudémoslo. Amén. Ya. Ese es el enfoque, ese es el fin. Ese es el fin. No, es que yo no voy a esa iglesia porque vea a fulano como es. Ah, yo no voy a ir porque vea a la hermana lo que me dijo, no, lo que me hizo, lo que esto, cómo reaccionó, etcétera. No, no, que no nos detenga eso, sigamos para adelante. Sigamos para adelante que Dios va a obrar en medio de la necesidad que hay en cada uno de nosotros, en nuestras familias, en la iglesia, en las almas. Sigamos orando, sigamos adelante, mis hermanos. Gloria a Dios, que en medio de la necesidad Dios va a actuar. Dios va a hacer lo que Él sabe hacer, lo que Él tiene que hacer. Pero no nos dejemos mover. Hermanas, de verdad se lo digo en el nombre de Jesús, no nos dejemos mover. No se deje mover por esas cosas, no se deje mover. No nos dejemos mover, hermanas, de lo que hemos creído, de lo que usted y yo sabemos, de cómo se le debe servir al Señor, de esa entrega que debe haber para Él. Hagámoslo. Sigamos adelante, gloria al Señor Jesús.
Mire que cuando Jesús sanó a ese hombre y le despidió, versos 5 y verso 6 dice, y dirigiéndose a ellos, dijo, ¿quién de vosotros si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente aunque sea en el día de reposo? Les preguntó. El verso 6 dice, y no le podían replicar a estas cosas. O sea, en ese mismo escenario hostil, Jesús se tomó a través de esa sanidad, a través de esas preguntas, para dejarles una lección a ellos muy grande. Una lección tan grande que los dejó, vea, calladitos. Porque sabía dentro de su corazón que en su vida religiosa de imposiciones, de hipocresía, de acechar, de hacer cosas que no corresponden, sabían que estaba mal. Sabían que en medio de todo eso, Jesús al sanar a ese hombre hizo lo que en realidad correspondía hacer. Entonces se quedaron como calladitos. Sigamos sirviendo, hermano. Sigamos, sigan mis hermanas sirviendo de corazón. No se dejen llevar por los comentarios. No se dejen llevar por las cosas malas que vean, hermanas. Guárdense, hermano. Dios les guarde el corazón. Dios nos guarde. Sigamos sirviendo con todo el corazón al Señor. Porque llegará el momento en que todos aquellos que de pronto han hablado de más, han criticado, han hecho cosas que no las deben hacer y quizás las harán. Llegará el día en que tendrán que estar como estuvieron aquellos fariseos, vea, calladitos, porque saben que lo que de repente se dice no es lo que deben hacer. Saben que lo que de repente se hace no es lo que corresponde. Gloria a Dios, no sé si entendemos la palabra, hermana, en esta hora. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Esos hombres quedaron calladitos. Callados, porque ellos sabían que en el momento Jesús les estaba dando una lección en la que ellos dijeron, uy, definitivamente ese hombre tiene la razón. Definitivamente ese hombre actuó bien, actuó como corresponde. Fue más allá de la religiosidad, fue más allá de las apariencias, fue más allá, hermanos, de las palabras, del ambiente feo y hostil, y simplemente hizo lo que tenía que hacer. Fue y obró en la necesidad, sanó al enfermo. Amén. ¿Y qué hizo luego el Señor de ahí? Se retiró, se fue. Alabanzas al nombre del Señor Jesús, pero la lección quedó. ¿Qué tal, hermanas? Que Jesús, sabiendo las intenciones de todas esas personas, desde un inicio hubiera dicho, yo que voy a estar aquí con estas personas. No hubiera habido sanidad para el necesitado y no hubiera habido lección para los que estaban errados. Entonces siga, mi hermana, siga sirviendo de corazón, que tarde o temprano su servicio al Señor Jesús traerá una lección para aquellos que critican, que murmuran, que acechan. Traerá una lección, pero hagámoslo como lo hizo Jesús. Mire que Jesús no se puso a pelear con nadie. Jesús en el momento no se puso a... No. Hizo lo que tenía que hacer y punto. Un par de preguntitas. ¿Es lícito sanarlo? Se callaron. Bueno, yo lo sano. Y después les dijo, ¿quién de vosotros? Ustedes. ¿Quién de ustedes? Si se le cae un asno a un hoyo en un día de reposo, no va y lo ayuda. No va y lo levanta. O un buey, se le cae un pozo. Usted no va y saca su buey de allá. ¿Qué hubo? Silencio. No se puso a discutir Jesús, no se puso a darles un sermón de como lo había hecho en el contexto anterior, de hipócrita, sepulcro blanqueado. No, ya eso pasó. Ya aquí uno ve que Jesús está dando una sabia lección. Es más, hermana, le leo, me gusta cómo dice aquí la versión lenguaje actual. De ese verso 5 y ese verso 6 dice, después les preguntó a los que estaban presentes, si uno de sus hijos, oiga eso, ya aquí cambia un poquito, ¿no? No es buey ni asno, sino que dice uno de sus hijos. Si uno de sus hijos o uno de sus bueyes se cayera a un pozo,
¿No es cierto que lo sacarían de inmediato, aunque fuera sábado? Pero ellos no pudieron decir nada, porque sabían, hermano, sabían que era así. Imagínense. No, un día de reposo no se puede hacer absolutamente nada y es así y no se puede cambiar las cosas, no se puede cambiar las leyes, es la ley, es la ley. Pero ¿y si un hijo suyo en un día de reposo se va a un pozo? Dice la versión lenguaje actual, ¿no? Usted lo va a dejar que se muera, usted lo va a dejar ahí, no va a hacer nada. Ellos sabían de su corazón, aleluya, que tantas cosas que estaban tratando de ponerle a la religión, a la fe en Dios, lo único que hacía era enredarlos. Lo único que hacía era llevarlos a tener una vida eh, en hipocresía, una vida en la que Dios en realidad no quería para ellos. Amén. Gloria al Señor Jesús, hermanos. Por eso, una vez más les digo que Dios nos guarde, hermanos, que Dios nos ayude y usted y yo nos propongamos, nos dispongamos a no dejar que nada ni nadie nos detenga. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones. Amén. Desechemos todo eso, hermanos. Desechemos todo eso. Toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones, todo eso que de pronto trata de dañar. Desechémoslo, hagámoslo a un lado. Sigamos el ejemplo de Jesús y dejemos que Él obre en medio de la necesidad que hay, en medio de lo que sucede. Gloria al Señor Jesús, porque llegará el día en el que usted y yo, hermanas, según como hayamos obrado, seremos recompensados por nuestro Dios. Y todos aquellos que en algún momento hablaron tendrán que callar. Y no solo callar, también seguramente, si son movidos por Dios de corazón, tendrán que pedir perdón. Tendrán que decir disculpe. Tendrán que reconocer que no estaban actuando bien. Gloria al Señor Jesucristo. Mire que hay un proverbio, Proverbios 12:14, en la versión lenguaje actual dice, cada uno recibe lo que merecen sus palabras y sus hechos. Lo que uno siembra, eso cosecha. Entonces usted y yo, hermano, no dejemos de sembrar lo bueno, el buen trabajo, sincero, honesto, de corazón, sin añadiduras, sin cosas, no. Sigamos, que tarde o temprano de eso mismo vamos a nosotros a cosechar. Como así también los que de pronto hacen lo contrario. Los que actuaron o actúan, o actuarán como lo hicieron los fariseos. Todo eso en algún momento lo cosecharán. Por eso, hermanas y hermanos, que Dios nos guarde, Dios nos ayude. Sigamos más bien el ejemplo de Jesús. Jesús no se dejó llevar por eso. Jesús no dejó de entrar a la casa de uno de ellos por eso. Porque sabía que adentro había una necesidad. Había un hombre hidrópico y lo podía sanar. Y de esa sanidad dejar una lección para los que no estaban bien. Sigamos, hermanas, adelante, sigamos. Que Dios nos va a usar, Dios se va a glorificar. El principal personaje en medio de todo esto es Jesús. Jesús. No es que fulano, no, Jesús. Sigamos el ejemplo de Jesús. Miremos a Jesús. Sirvamos a Jesús. Amén. Gloria.